Y seguimos con Pasar de Largo, un programa donde hablamos de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Vamos a seguir leyendo el libro Opiniones y Sentencias Varias. Vamos por el aforismo 76 que dice: interpretar a partir del sueño. Lo que a veces no se sabe ni se siente exactamente despierto, si se tiene buena o mala conciencia respecto a una persona, lo enseña inequívocamente el sueño. Fin de la cita. El sueño nos revela cosas de las que no estamos seguros mientras estamos despiertos, en la vigilia. Esto tiene que ver con el clásico cuestionamiento de Nietzsche a la supremacía del intelecto para resaltar los afectos, los instintos y lo inconsciente. En nuestra vida normal hacemos juicios con respecto a los demás, ya sean de desprecio, odio, hostilidad o amor, llegado el caso. Pero lo ocultamos a través de las costumbres y las convenciones sociales. Y quizás hasta nos convencemos de todo eso y nos autoengañamos. Pero durante el sueño se suspende el filtro de la conciencia y se manifiestan los sentimientos profundos. Para poner un ejemplo sencillo, si soñás que estás apuñalando a alguien particular, eso revelaría el odio que sentís, pero que no expresás normalmente. Esto quizás es un pequeño anticipo del psicoanálisis de Sigmund Freud. Es cierto que Freud tomó muchas cosas de Nietzsche, pero también le dio un giro más científico o cuasi científico a su teoría. Pero es notable que el título de este aforismo por lo menos dice interpretar a partir del sueño. En todo caso, el punto es que el sueño delata el juicio moral que normalmente no manifestamos en la vida cotidiana, y quizás no es saludable vivir así, negando lo que uno verdaderamente siente. Así que el sueño es una especie de confesión involuntaria. Seguimos con el aforismo 77 que dice desenfreno. La madre del desenfreno no es el gozo, sino la ausencia de gozo. Fin de la cita. Muchos de los aforismos de los que vamos a hablar hoy son bastante cortitos. El gozo o el placer en sí mismo no es lo que genera el desenfreno o el exceso o el descontrol, sino la ausencia de placer, justamente. Porque de tanto reprimir los deseos y las pasiones, ahí es cuando se generan los excesos, ahí es cuando el péndulo vuelve hacia el otro extremo. Y hay que encontrar una forma saludable de lidiar con los deseos, canalizar la energía hacia vías más productivas. Por ejemplo, un impulso hacia la agresividad se puede transformar en una actividad deportiva, o en vez de recurrir a la guerra o a la competencia militar, se puede hacer la competencia económica o diplomática. Y por otra parte, el ascetismo o la represión no son para todos y no deberían ser el ideal. Y no deberían ser soluciones universales o generales para todos, y tampoco se debería moralizar al respecto. Un poco con esto del desenfreno está hablando con respecto a nuestros días, ¿no? De consumismo, de compulsión, falta de satisfacción auténtica, que es lo que lleva justamente a ese desenfreno o falta de medida. Y por cierto, muchos tienen esa imagen de Nietzsche como el filósofo dionisíaco que promueve la locura, la destrucción de todo, borrar todos los límites. Pero no es así, ciertamente. En muchas partes de su obra
sobre todo en El caminante y su sombra, un libro que ya analizamos y comentamos por completo, podemos encontrar muchos aforismos en donde Nietzsche valora la moderación y el autodominio y la disciplina. El punto creo que es que el desenfreno y el exceso no es equivalente a la vitalidad o la afirmación de la vida. Bien, sigamos con el 78 que dice castigar y recompensar. Dice, nadie acusa sin la segunda intención de castigo y venganza, incluso cuando uno acusa a su destino a sí mismo. Toda queja es acusación, todo contento es elogio. En uno y otro caso, siempre hacemos responsable a alguien. Fin de la cita. Esto es bastante similar a lo que hemos leído en el pasado en el aforismo 33, que se llama querer ser justo y querer ser juez, pero acá está un poco más resumido. En aquel aforismo decía que lo que distingue a la cabeza filosófica es su perspectiva con respecto a la necesidad de los actos humanos. En principio, no creer en el libre albedrío y en la responsabilidad. Y el concepto de libre albedrío es algo que no podemos dejar fácilmente por el gran obstáculo de la vanidad humana. De esto también habla en el aforismo 50, por eso dice que es un poder sin victorias, este tipo de sabiduría. Tenemos ese gran impulso de buscar responsables, el diablo, Dios, los demás, nosotros mismos, el mundo, siendo que el mundo es un eterno devenir, sin más ley que su propio devenir, si recordamos la imagen de el presocrático Heráclito, gran influencia para Nietzsche. Y también Nietzsche rescata en el aforismo 33 la sabiduría de Cristo, que es no juzguéis. Pero el cristianismo hace todo lo contrario, justamente. Así que toda acusación tiene la intención de castigar y vengarse en el fondo. No existe la justicia en sí misma o la justicia desinteresada. Siempre acusamos a los demás por ese sentimiento de venganza. Y en toda queja es una acusación y todo contento es un elogio, es porque siempre creemos que hay un responsable detrás del dolor o el placer, llegado el caso. En general, no nos gusta que nos digan que nuestros triunfos no son nuestra responsabilidad. Por eso de la vanidad humana. Siempre buscamos un culpable. Si hace falta, nos acusamos a nosotros mismos. Así que la moral no es algo que nace de una preocupación genuina por el bien en sí mismo, sino que quizás es algo que nace de una falta y de una búsqueda de compensación. Así que no tiene sentido quejarse. No vas a sentir menos dolor al respecto frente a tales situaciones. Pero por lo menos el mundo va a dejar de ser miserable y enfermizo. Bien, seguimos con el 79 que dice dos veces injusto. A veces promovemos la verdad mediante una doble injusticia, a saber, cuando vemos y representamos una tras otra las dos caras de una cosa que no somos capaces de ver juntas, pero de tal manera que cada vez que desconocemos o negamos la otra cara con la ilusión de que lo que vemos es toda la verdad. Fin de la cita. Se trata un poco del tema de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, solemos presentar solo una cara del asunto y la tomamos como toda la verdad,
Y con eso le hacemos una injusticia, como dice Nietzsche, a la otra cara. Y, y cuando presentamos esta otra cara, a su vez, ignoramos la primera y así. Entonces, la verdad a veces requiere suprimir o negar ciertas partes que de todas formas contribuyen al todo. Y somos incapaces, quizás por limitaciones de la mente humana, quizás por el lenguaje o porque el método que tenemos hasta ahora es inapropiado. Por ejemplo, siempre vemos lo bueno y por un lado y lo malo por otro, por separado, como en las típicas películas de superhéroes contemporáneas. Pero nunca vemos las dos cosas a la vez. Siempre nos centramos en solo un aspecto. Y esto hace acordar al tema recurrente en El Caminante y su sombra, de que cada vez que echamos una luz sobre algo para comprenderlo a través de la ciencia o a través del espíritu de la ilustración, siempre se genera una nueva sombra, una duda, una incertidumbre, algo oculto, un nuevo límite. Y el problema es ignorar esa sombra. Así que por eso en gran parte Nietzsche propone al concepto del espíritu libre para superar al libre pensador moderno. Y entonces el verdadero conocimiento quizás está en ver ambas caras o múltiples caras de una misma cosa. Bien, el aforismo 80 dice desconfianza. La desconfianza en sí mismo no siempre aparece insegura y tímida, sino a veces como frenética. Se ha embriagado para no temblar. Fin de la cita. Quizás uno puede parecer muy desconfiado en sí mismo, pero esa situación se presenta de forma embriagada, o sea, suelta o desbordada o frenética o exagerada. Es una gran observación psicológica que la inseguridad a veces se expresa de forma eufórica o de forma ruidosa o hiperactiva o a veces incluso agresiva, ¿no? Esto tiene sentido con lo que leímos en el aforismo anterior, el 77, porque Nietzsche sospecha de todas las formas de exageración y desenfreno. Ahí no está necesariamente la vitalidad, el verdadero poder, la afirmación de la vida, porque quizás esa exageración nace de una falta, o de un defecto, o de una debilidad, o de una inseguridad que uno quiere ocultar a los demás. Y lo más interesante es que uno se lo oculta a sí mismo también. Ese es, de vuelta, el autoengaño. Seguimos con el aforismo 81. Filosofía del advenedizo. Si uno quiere ser de una vez una persona, debe honrar incluso a su sombra. Fin de la cita. Este es bastante enigmático, como siempre. Siempre se genera una discusión sobre a qué se refiere Nietzsche con esto de la sombra. Habla del advenedizo, que es el que viene de otro lugar, el recién llegado, que es una palabra que se suele usar para el que llega a una nueva clase social. Así que al respecto Nietzsche sugiere que si uno quiere ser una persona íntegra como tal, también debe honrar a su sombra. En la modernidad, uno de los grandes aspectos es que uno puede elevar su posición socioeconómica. En teoría, por lo menos, cada individuo tiene acceso a una movilidad social
o a formar una nueva identidad más allá de las viejas categorías sociales. Esta es la teoría, por lo menos. Pero una cosa es formarse a uno mismo con alguna capacidad artística o creativa, y otra cosa es que esto venga de una insatisfacción profunda, porque uno está constantemente buscando elevar su posición, pero comparándose con los demás o cumpliendo las expectativas de los demás o trepando por los mismos esquemas sociales. En estos casos, como que uno no busca ser el soberano de uno mismo, sino es que se convierte en un ser pretencioso que aspira al poder, aspira llegar a tal lugar, pero es algo que nace de un sentimiento de debilidad o falta, como también decíamos antes. Y la sombra es la parte de uno mismo que emerge en soledad. Se necesita silencio para poder escucharla. No se la puede escuchar en medio del ruido de la plaza pública. Ahí es cuando, en soledad, digo, ahí es cuando surge la voz propia de la conciencia hablando con uno mismo. Quizás se relaciona un poco también con el aforismo 79 que leímos antes, 2 veces injusto, porque en sociedad presentamos solo una parte de nosotros y creemos que es la única, la parte más linda o quizá la parte más racional nuestra, con lo cual cometemos una injusticia con nuestra propia sombra y la vemos como despreciable. La sombra de uno mismo puede ser el pasado también, que muchos quieren ocultarlo o negarlo con respecto a lo que uno es en el presente. Entonces no alcanza con parecer, con obtener un título o una insignia que te represente. Y honrar, cuando dice honrar incluso a la sombra, no se trata de glorificar la sombra, sino de reconocer que es parte del proceso de ser lo que somos. Llegado el caso, el cristianismo fue una parte importante de nuestra historia. También lo fue la moral y también nuestro pasado animal. Así que hay que asumir toda la historia en este mundo, incluso los errores, las contradicciones o el azar. Sí, es honrar a la sombra también quiere decir quizás aceptar lo oscuro, lo vergonzoso, lo instintivo que hay en uno mismo. No, y no, para ser una persona, como dice acá, no hay que rechazarlo, sino quizás integrarlo como parte de la totalidad. Bien, seguimos con el 82. Saberse limpiar. Debe aprenderse a salir más limpio de las situaciones sucias y, si es preciso, a lavarse también con agua inmunda. Fin de la cita. Vivir no se trata de estar completamente libre de suciedad, sino en saberse limpiar. No se trata de estar completamente sano también, sino de aprender a vivir con la enfermedad. Esto es parte de la vida humana. Y si uno se obsesiona con el dolor y el sufrimiento, que es una parte inexorable de la vida, quizás ahí surja el sentimiento de decir, ojalá existiera un mundo sin dolor, sin enfermedad. O en decir, ¿dónde está ese mundo libre de suciedad? Lo cual nos llevaría a postular la existencia de otro mundo más allá, completamente puro y limpio, lo cual a su vez devalúa a este mundo. Entonces, la verdadera sabiduría está en limpiarse después de pasar por las situaciones sucias,
no en desear que no haya suciedad en absoluto. Por ejemplo, después de una decepción amorosa que puede afectar mucho la psicología de una persona, hay que saber restaurar esa estabilidad del ánimo y no pretender que haya un mundo sin pasiones o sin emociones. Ahora, lo curioso y tiene que ver con ese típico estilo paradójico de Nietzsche, es al final que esa paradoja de lavarse también con agua sucia o inmunda. También se trata de no buscar la pureza absoluta, no recurrir al ascetismo como solución final o solución ideal, sino en seguir eligiendo activamente esas situaciones difíciles o sucias, pero sin resignación y sin esperanzas de algún mundo ultrahumano. El agua más sucia de este mundo siempre es mejor que el agua más limpia del cielo. Así que el sabio no es el que evita lo sucio, sino el que sabe manejarse ahí. La persona sabia o fuerte es el que vive entre lo sucio o lo feo o lo contradictorio del mundo, pero sabe renovarse constantemente. Seguimos con el aforismo 83. Dejarse ir. Cuanto más se deja uno ir, tanto menos le dejan ir los demás. Fin de la cita. Con dejarse ir se refiere a la indulgencia, ¿no? Perder el autocontrol es dejarse ir. Con lo cual, como dice ahí, parece que uno pierde la libertad frente a los demás. Porque abandonarse, dejar de lado la disciplina, no conduce a la libertad auténtica, sino a la dependencia, justamente. Ahí es cuando los otros pueden intervenir, imponer nuevos límites o aprovecharse de esa situación para controlarte. Y cuanto más te controlas a vos mismo, menos dependientes sos de los demás. Dependiente. Así que, de vuelta, con esa imagen de Nietzsche como el filósofo que quiere borrar todos los límites y demás, seguimos encontrando aforismos donde valora el autodominio y el control y la disciplina con respecto a uno mismo. Bien, en el 84 dice: el canalla inocente. Hay un camino lento y gradual al vicio y la bellaquería de todo tipo. Al final del mismo, al que lo sigue le han abandonado por completo los enjambres de insectos de la mala conciencia, y aunque enteramente infame, deambula sin embargo con inocencia. Fin de la cita. Sí, la inocencia es un tema muy importante en Nietzsche. En general nos gusta creer que los criminales o los malvados eligen conscientemente el mal y así podemos levantar nuestro dedo acusador y castigarlo. Pero como hemos visto en la serie pasada sobre el caminante y su sombra, donde hay muchos aforismos donde Nietzsche critica a la teoría del libre albedrío, podemos encontrar uno en particular, el 23, que se llama «Tienen derecho a castigar los defensores de la doctrina del libre albedrío», donde en resumen dice que para poder castigar tenemos que suponer que el criminal eligió conscientemente una mala acción sobre una buena. Pero la pregunta crítica que surge al respecto es: ¿cómo puede alguien racionalmente elegir una mala acción? Si fue por ignorancia, o estupidez, o coacción, o por alguna otra causa, entonces
eh, esa decisión no fue libre y por lo tanto el castigo no estaría justificado. Así que por eso el concepto de libre albedrío, como es entendido normalmente, es contradictorio. Tiene que suponer que una acción se comete sin ninguna razón, o sea, por milagro, sin causas. Pero para Nietzsche no hay milagros en este mundo. O como dice en el aforismo 198 del Caminante, la naturaleza no da saltos. O como también dice en el aforismo 11 de ese mismo libro, sin embargo, el conjunto de nuestra actividad y de nuestro conocimiento no es realmente una serie de hechos y de espacios intermedios vacíos, sino una corriente continua. Ahora bien, la creencia en el libre albedrío resulta precisamente incompatible con la concepción de una corriente continua, homogénea e indivisible, pues supone que todo acto particular es un acto aislado e indivisible. Se trata de una atomística en el terreno del querer y del saber. Fin de la cita. Así que si lo conectamos con esto que leímos recién en el aforismo 84 de Opiniones y Sentencias, vemos que Nietzsche propone otra perspectiva. Porque dice que el camino hacia el vicio es lento y gradual. Porque quién sabe realmente cuáles son todos los factores que entran en juego para la formación de un criminal. Puede ser la familia donde naces, el lugar donde vivís, tus asociados, tu educación, el país, el tiempo, tus predisposiciones y demás. Pero para poder castigar, preferimos ignorar todo eso y aislar el hecho malvado y decimos que la persona lo hizo porque quiso, por puro capricho. Pero Nietzsche destaca que aquel que va por ese camino al vicio y la bellaquería se va liberando de a poco de la mala conciencia y por eso es inocente. Así que esta es otra de las críticas que hace Nietzsche al castigo. No tiene sentido que castigar a alguien que tiene la conciencia limpia y al contrario, se vuelve más duro como persona. Y además el castigo hace que los buenos se sientan culpables, porque la conciencia moral puede ser más torturadora que el mismo vicio, quizás. Bien, seguimos con el aforismo 85, hacer planes. Dice, hacer planes y concebir proyectos comporta muy buenos sentimientos, y quien tuviera la fuerza de no ser durante toda su vida nada más que un forjador de planes sería una persona muy dichosa, pero de cuando en cuando tendrá que descansar de esta actividad para ejecutar un plan, y entonces sobrevienen el fastidio y el desencanto. Fin de la cita. Hacer planes es fácil y es una actividad que trae un inmenso placer y satisfacción. Lo difícil es ponerse a ejecutar concretamente esos planes. Ahí es cuando viene el fastidio, el desencanto. Y creo que Nietzsche lo dice muy irónicamente o mordazmente, ¿no? De cuando te tomas un descanso de hacer tantos planes y te pones a hacerlos realmente, ahí es cuando surge la decepción y los problemas. Así que ojo con hacer tantos planes, porque en sí misma es una actividad muy atractiva, muy satisfactoria, que quizás te da la ilusión de que estás haciendo algo, o de que te estás moviendo hacia tu objetivo, cuando en realidad puede ser un obstáculo justamente para la verdadera acción. Así que ojo con ser un soñador solamente. A veces tenés que lanzarte a las circunstancias y confiar en tus propios instintos, sin haber planificado antes todos los detalles pequeños. Bien, el 86 dice, ¿con qué vemos el ideal? Creo que este es el más importante en lo que vamos a leer hoy.
Dice, toda persona capaz está encapsulada en su capacidad y no puede mirar libremente más allá de ésta. Si no tuviese además su buena porción de imperfección, su virtud le impediría llegar a una libertad ético-espiritual. Nuestros defectos son los ojos con que vemos el ideal. Fin de la cita. Uno puede estar encerrado dentro de su propia habilidad o aptitud. Esto puede ser un límite para ver más allá, justamente. Así que por eso una cierta dosis de imperfección o de defectos es buena para alcanzar otro tipo de libertad que Nietzsche llama libertad ético-espiritual. Porque solo a través del defecto podemos ver el ideal. Y si no tenemos defectos, o por lo menos creemos que no tenemos defectos y que no hay nada para mejorar, este es el punto de vista del último hombre, por cierto, del que habla Zaratustra. Y si creemos que las reglas morales y éticas que ya existen deberían existir para siempre, sin transformación, ahí es cuando el espíritu queda encerrado. Entonces, nuestros defectos son indispensables para la superación, porque de ahí nace el deseo de ir más allá. Zaratustra, por cierto, está dispuesto a criticar a los mejores de los hombres. Por eso en un momento dice, creo que estos hombres superiores no huelen bien. Bien, seguimos con el 87, elogio insincero. El elogio insincero produce luego muchos más remordimientos de conciencia que la censura insincera, probablemente por la sola razón de que con el elogio exagerado hemos comprometido nuestra facultad de juicio en mucho mayor medida con que la censura exagerada e incluso injusta. Fin de la cita. Bien, acá Nietzsche simplemente hace una distinción entre mentir para alabar y mentir para censurar. Mentir para alabar, el elogio falso, eso es más pernicioso para el que lo emite, o más humillante quizás, porque con eso compromete más su juicio, porque está fingiendo admirar lo que no merece ser admirado. Mientras que la censura falsa, o la censura injusta, puede ser simplemente una exageración, lo cual no afecta tanto la integridad del juicio.